lugares en el mundo son tan hostiles como el desierto del Sinaí y la península arábiga. Pero es posible que la desolación de esta tierra infunda temor y conduzca a la mente al terreno espiritual, ya que de esta región surgieron tres grandes religiones: las religiones reveladas. Religiones porque cada una comenzó a partir de una revelación de Dios al hombre. La primera fue el judaísmo. Los judíos creen que cuando los hijos de Israel se liberaron de la esclavitud en Egipto, cruzaron el desierto del Sinaí hacia la tierra prometida, y Moisés habló con Dios en la cama de esta montaña y descendió con los 10 mandamientos. La tradición dice que Dios le habló en la zona ardiente de este sitio. En este lugar sagrado, del desierto del Sinaí, se ha levantado durante 1000 años el monasterio de Santa Catarina. El cristianismo es la segunda religión surgida de una revelación. Generación tras generación de monjes de la Iglesia Ortodoxa griega rendían culto mientras los conquistadores respetaban y protegían el monasterio. Faltaba que se revelara la tercera religión en estas tierras desoladas. La historia del Islam, la llegada del profeta. Esta es la antigua ciudad de Jerusalén y puede considerarse un símbolo de las tres religiones porque es sagrada para todas ellas. Las religiones reveladas tienen mucho en común. Para el monoteísmo es crucial, ya sea que adoren a Jehová, Dios o Alá. Figuras como los patriarcas Noé, Moisés y Abraham son revelados en las tres. Así como los cristianos aceptan el Antiguo Testamento, los musulmanes consideran al judaísmo y al cristianismo como revelaciones imperfectas y al Islam como la última y perfecta fe. Jerusalén es su capital. El muro occidental, es su santuario más venerado, y se cree que es parte del templo erigido por Salomón, que luego fue reconstruido por el rey Herodes y que cobijaba el Arca de la Alianza. Aquí los judíos acuden a él para orar. Para los cristianos, es aquí donde Jesús predicó. Aquí, en el huerto de Getsemaní, entre estos antiguos olivos, rezó una noche entera, y aquí fue entregado a sus enemigos. La iglesia del Santo Sepulcro está en el sitio de la crucifixión, entierro y resurrección. La Meca, Medina y Jerusalén son los tres lugares sagrados del Islam. Aquí se encuentra el Al-Haram al-Sharif, el noble santuario. En él se encuentra la mezquita Al-Aqsa. El nombre significa la más lejana, ya que una vez fue la más alejada de la Meca. En el santuario está la otra gran mezquita, el Domo de la Roca. Musulmana dice: gloria a Dios que llevó a su siervo a un viaje nocturno a la mezquita más alejada para que pudiera
mostrarle nuestros portentos. Los musulmanes creen que el profeta viajó milagrosamente una noche de la Meca a Jerusalén en su caballo Al-Burak. Observen que el rostro del profeta está velado. Allí oró con los espíritus de antiguos patriarcas: Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús, todos reverenciados por los musulmanes y cristianos. Se dice que se encontraron en esta caverna. Se ubica bajo una roca gigantesca. La tradición dice que en esta enorme losa, Abraham preparó el sacrificio de su hijo. Los musulmanes creen que de esta misma roca, Mahoma ascendió al paraíso y volvió a la Meca a la mañana siguiente. Estas pinturas son de un manuscrito persa del siglo XVI. El domo de la roca se erigió hace 1300 años para honrar este sitio, el tercero más sagrado del Islam y una maravilla arquitectónica. El Islam prohíbe crear imágenes sagradas. Por eso se representa a Mahoma con el rostro velado. Los ortodoxos incluso reprueban cualquier arte representativo. El arte musulmán utiliza patrones geométricos y bellas y refinadas variantes de la escritura. A los ojos de los musulmanes, esta mezquita que domina Jerusalén simboliza el triunfo del Islam. Remontémonos a la época anterior a Mahoma. Aquella Arabia era una región limitada por 3 mares, rodeada de vecinos poderosos asentados ahí desde antes. Gran parte de Arabia era un desierto habitado por beduinos, tribus nómadas que seguían las huellas de la vegetación de la cual se mantenían propiamente y precariamente sus cabras y ovejas. Caravanas de camellos viajaban de madrugada o por la tarde a través del desierto hacia los escasos asentamientos. Uno de los mayores era la Meca, ahora ubicada en Arabia Saudita, una ciudad de mercaderes que comerciaban con el este, los puertos árabes y las ciudades de Bizancio y Persia. Mucho antes de la época del profeta, la Meca era un lugar de peregrinaje. Los paganos iban a visitar a Kaaba, un cubo negro que se cree fue construido por el patriarca Abraham. El profeta Mahoma nació aquí, en la Meca, en el año 570 después de Cristo. A los 40 años experimentó sus revelaciones divinas y comenzó a predicar contra las prácticas de idolatría y paganismo. Para sus conciudadanos era una amenaza para sus intereses religiosos y comerciales, y se le opusieron ferozmente. Él y sus seguidores sufrieron persecuciones y tuvo suerte de escapar con vida al pueblo de Yatrib. Los musulmanes llaman a esta huida la Égira, y ese día comienza el calendario musulmán. Para honrar al pueblo que los acogió, los musulmanes lo llamaron Medina, la palabra árabe para la ciudad. Los discípulos del profeta crecieron en número y fortaleza, y su primer estado fue Medina. A la Meca. Estas ilustraciones de ambas ciudades pertenecen a antiguos manuscritos. Mahoma limpió a Kaaba de sus ídolos paganos y la hizo
incluso el santuario más importante del Islam. Hasta la fecha es el centro de la fe islámica y del Hajj, el peregrinaje islámico anual. Todo musulmán debe realizar el Hajj, al menos una vez en su vida. Cuando entran a la Meca, los peregrinos realizan ritos prescritos y hay que ofrecer una oveja, cabra o camello en sacrificio, dependiendo esto de sus riquezas. Aquí vemos la enorme mezquita en la Meca y a los peregrinos circulando la Kaaba. Todos deben usar prendas blancas que simbolizan la equidad ante Alá. Solamente 2 años después de su regreso a la Meca, el profeta murió a la edad de 62 años. Su sepulcro está en Medina. Sus espadas y su arco reposan en el palacio Topkapı en Estambul. Al morir Mahoma, se designó un califa o sucesor. Este debía proteger la fe islámica y gobernar el imperio de acuerdo con el Corán, ya que en el Islam no existe la división entre religión y Estado como en el cristianismo. El primer califa era compañero del profeta Abu Bakr. Su espada también está en Topkapı. Con los siglos, las condiciones climáticas han empeorado. El pastoreo de los rebaños de las tribus nómadas ha empeorado también. El pastoreo de los rebaños de las tribus nómadas ha destruido la poca vegetación que había. Así que siempre ha existido la migración a otras tierras. Pero después de la muerte del profeta, el mundo árabe se expandió a gran velocidad. Disputas con sus enormes y poderosos vecinos siempre fueron habituales en las fronteras. Esta es una reconstrucción de la batalla con Bizancio, la mitad oriental del Imperio Romano. Pero ahora, los árabes, inspirados por el fervor religioso, luchaban por la causa del Islam. En 20 años, le habían arrebatado a Bizancio las provincias que hoy se conocen como Palestina, Siria, Egipto, Libia, Irak e Irán. Sus ejércitos llegaron a la frontera de la India. ¿Cómo consiguieron hacerlo? En parte por el impacto de su caballería. Eran jinetes insuperables. Además, bizantinos y persas estaban agotados de combatir entre ellos y de sus deserciones internas. Y ya que los súbditos de estos antiguos imperios no les debían lealtad, no luchaban por ellos. Pero sobre todo, fue gracias a la inspiración de la nueva fe. 25 años después de la muerte de Mahoma, hubo un sismo en el mundo islámico. El califa Othman fue asesinado y un partido eligió a Ali, yerno del profeta. Esta pintura del siglo XVI muestra a los nobles jurando lealtad a Ali. Pero una segunda fracción de mercaderes de Medina y Damasco eligió a Muawiyah, su propio líder, como califa, y estalló la guerra entre ambos califatos. Cuatro años después, asesinaron a Ali en la mezquita de Kufa, en la actual Irak, y sus partidarios se dispersaron. En el pueblo cercano de Nayaf hay una mezquita dedicada a su memoria. Con la muerte de Ali terminó la guerra, así que desde el 661 después de Cristo se gobernó el imperio desde la ciudad de Damasco en Siria. El califa Muawiyah fue el primero de la dinastía Omayyad, porque el califato se volvió dinástico y pasaba de padre a hijo. Pero cuando Muawiyah murió, estallaron nuevos conflictos a causa de la sucesión. Se propuso como candidato al califato a Husayn, el hijo de Ali, y se le invitó a Kufa. En el camino, su comitiva fue emboscada cerca del pueblo de Karbala, también en el actual Irak. Y excepto a un niño enfermo, todos fueron asesinados. Esta es la mezquita de Hussein en Karbala.
Dentro de un sepulcro ornamentado se encuentra su cuerpo. Las condiciones y crueldad de estos crímenes provocaron una fuerte reacción contra el califato omayyad. Fue el comienzo de la división del mundo musulmán que prevalece hasta la fecha entre los chiitas descendientes de los partidarios de Alí y el resto que se conocen como sunitas. En términos muy generales, se puede decir que la facción chiita es la más idealista y fundamentalista. Los sunitas tienden a ser más prácticos y realistas. Empero, con la dinastía omayyad, una vez más en el poder, la expansión del imperio se reinició con enorme rapidez y se nutrió de conversiones al Islam. Finalmente conquistaron África del Norte cuando los bereberes aceptaron el Islam. En Oriente, los árabes ocuparon Samarcand, Bukhara y Kabul. La conquista de casi toda España tomó solamente un año. Al mismo tiempo cruzaron la frontera china y entraron a lo que ahora es Pakistán. 6 años después, los árabes cruzaron los Pirineos e invadieron el suroeste de Francia. Pero el ejército cristiano los detuvo en Poitiers y abandonaron el proyecto de invadir Francia. Habían llegado al límite de su expansión. Entonces, el suyo fue el imperio más grande que ha conocido el mundo. Historia del Islam. Florecimiento del Islam. En los siglos 7 y 8 de nuestra era, el Islam fue un vasto imperio. Llegó a ser el mayor del mundo. Su frontera oeste fue el Océano Atlántico. Al este, sus fronteras colindan con India y China. El credo del Islam fue adoptado por casi todos los distintos pueblos abarcados por el imperio. La fuerza del Islam como religión es su simplicidad. No tiene una elaborada teología o una metafísica compleja. No posee nada comparable a la Santa Trinidad del cristianismo. En vez de eso, sus exigencias planteadas por su profeta Mahoma fueron: cree en un solo Dios, Alá, y rézale 5 veces al día. La llamada a la oración. La palabra Islam significa rendirse y aceptar la creencia en un Dios. Un musulmán es simplemente aquel que se rinde y acepta al Dios único. Los musulmanes creen que el judaísmo y el cristianismo son versiones imperfectas de su fe, pero Abraham y Moisés son figuras reverenciadas. Judíos y cristianos tienen una posición especial, son pueblos de libros. Honran a Jesús como a un profeta, pero no se le considera divino como a Mahoma. Las mezquitas surgieron del lugar donde oraban los discípulos de Mahoma, el patio de su propia casa. Con la sofisticación del imperio, la mezquita pasó de un patio a elaborados edificios, a veces bellamente decorados. En la tradición arquitectónica del Islam, cada región tuvo su propio estilo. Fue solo hasta el período otomano en el siglo XVI cuando la mezquita llegó a su forma más perfecta. Las mezquitas otomanas, con su serie de domos equilibrados con altos minaretes, se yerguen en la actual Turquía.
En sus patios hay fuentes para que los fieles cumplan con el aseo ritual que precede a la oración. Dentro hay un espacio extenso para el mayor número posible de fieles. El espacio a veces está cubierto con esteras. Hay un lugar separado para las mujeres, para su intimidad. Al orar, se orientan hacia su lugar más sagrado, la Meca. El muro orientado hacia la Meca se conoce como Qibla. En él está el mihrab, un nicho que indica la dirección exacta. La mayoría de las mezquitas tienen un púlpito o minbar, de donde se predica el sermón, pero la mezquita no está consagrada como una iglesia cristiana. Del minbar pueden hacerse anuncios públicos. En esta escena del siglo XIV, Gengis Khan, sin ser musulmán, habla desde el minbar a los habitantes de Buhara. El musulmán puede orar en cualquier lugar, pero el viernes, día santo, asisten a la mezquita. Así, la mezquita más importante de una ciudad se conoce como Mezquita del Viernes. El Islam permanece apegado a sus preceptos originales a través de los siglos. Pero hay una secta importante, los sufíes, que equivalen a los santos cristianos. Hay templos dedicados a tales hombres santos. En este lugar de Konya, Turquía, está la tumba de un gran santo, Mevlana Rumi, que aparece en esta miniatura. Mevlana vivió en el siglo XIII y fue él quien fundó la orden de los sufíes de Mevlana. A veces se les llama derviches giradores por sus danzas. Y la danza sirven para inducir un trance de éxtasis en los devotos derviches. Los sufíes crearon poesía, música y prosa. Mevlana mismo escribió muchos versos. El sufismo introdujo elementos místicos en el Islam ortodoxo. Los califas que gobernaron el imperio árabe en el medioevo eran una combinación de papa y emperador. Se debe a que el Islam no hace distinción entre los asuntos espirituales y los temporales. Religión e imperio pueden ser descritos apropiadamente como islámicos. En 1661 después de Cristo, Damasco, en lo que hoy es Siria, fue capital del imperio. Desde Damasco, la dinastía Omeya rigió durante un siglo. Las abasidas destronaron a los omeyas en el 750 después de Cristo, afirmando ser descendientes de Abbas, tío de Mahoma. Pasaron la capital a Kufa y luego a Bagdad,
en lo que hoy es Irak. Bagdad tuvo gran influencia en la cultura islámica. Damasco en el Mediterráneo tuvo influencia grecorromana, pero Bagdad fue parte de Persia. Desde entonces, el Islam tuvo un sabor más oriental. Bajo los abásidas, Bagdad se hizo sinónimo de lujo y riqueza. En tiempos de Harún al-Rashid, califa abásida, Bagdad llegó a su mayor esplendor. Esto ocurrió cuando Europa aún no salía del oscurantismo. Las ciudades islámicas eran sofisticadas, pero en su mayor parte el imperio no era más que desierto y montañas áridas. Los desiertos eran medios inhóspitos. Los árabes reaccionaron a las condiciones cultivando jardines. Les fascinaban los estanques. Después de todo, el agua era un bien muy valioso. Hoy quedan pocos de estos jardines, pero en la Alhambra de Granada hay típicos estanques y jardines árabes. Esto explica también la exuberante decoración islámica. Los verdes y los azules, colores del Islam, contrastan vívidamente con el desierto monocromático. Unos nonos beduinos cuidan el rebaño de sus familias. Una escena que no cambia desde la era preislámica. Este pueblo nómada deambula por la inhóspita península arábiga desde el albor de la historia, buscando la poca vegetación que pueda alimentar a sus animales. Aunque a veces son criticados por Mahoma, los nómadas aportan lo suyo a la cultura islámica. Todas sus propiedades deben ir sobre sus camellos, sus ásperas tiendas, esteras de piel. Además, usan escasos utensilios. Su vida es simple, libre y sin restricciones, como la de marineros en un océano de arena. Una filosofía sin consideraciones materiales. Los beduinos poseen en verdad un acervo de poemas y leyendas transmitidas por tradición oral. Hay otras tribus nómadas. Estos son los bereberes de África. Tienen las características de la vida nómada. Veneran a los ancianos. Ofrendas de comida y bebida. Y el aseo ritual. La férrea ley de hospitalidad que dicta que el huésped no solo debe ser recibido, sino también protegido. En tierras islámicas hay pueblos alrededor del templo de algún hombre santo. Un sufí,
También rige la ley de hospitalidad, la cual es ofrecer comida y bebida al huésped. اطلعوا الجبل مشوا الفاس مزيان سولة تعجبني سولة كسل الله يعطيك سولة كنت شحال انزل كان دوري دفا واش جمعة والله سوي ما نقراني عشرين استاذ احنا 20 سنة اللوز كيف نظام كيلو المليح مرحبا ازاي على السلامة Los pobladores cuidan del templo. Es un patriarcado regido por los ancianos, devotos y autosuficientes, además de feroz independencia. El gobierno central casi no interfiere en sus vidas. Aquí las mujeres son más libres que en las ciudades. No es casual, es vital para vivir en lo inhóspito del desierto. Las rutas comerciales del Islam tendieron a ser terrestres, pues el imperio era una masa de tierra y debían hacer largos viajes a través del desierto. Comerciaban artículos de lujo, en parte por inclinación natural, pero las caravanas solo eran eficaces con artículos caros. Las caravanas hacían escalas de reabastecimiento en los oasis. En gran parte del Islam había caravaneras como esta en Turquía, cuyos gruesos muros protegían a hombres y mercancías, además de dar alojamiento a los viajeros. Había establos para las bestias. Las caravaneras son el equivalente a nuestros moteles. Las cruces muestran que estos bloques provienen de iglesias. Hubieron sitios similares en las ciudades, como este en El Cairo. Los árabes no fueron un pueblo del mar, pero navegaron, exploraron y comerciaron con África y con un floreciente comercio con el subcontinente de la India. De la India trajeron pimiento, clavo, nuez moscada y tintes. De África provino el oro, marfil, esclavos y especies. De China se trajo la seda. El comercio chino fue muy intenso. Nótese esta típica vasija china, pero con inscripción árabe. Esta es un aula escolar del medioevo. Los niños iniciaban su instrucción a los 6 años. Cada alumno tenía su propio cubículo. Algunos se graduaban en las grandes universidades islámicas, como la Al-Azhar en El Cairo, una de las más antiguas del mundo y aún en funciones. Las universidades árabes atraían a estudiantes de Europa. Especialmente en medicina, los árabes fueron los mejores de su época. Aquí un texto de anatomía. Y este es un libro acerca de hierbas medicinales. En matemáticas, los árabes estudiaron a los griegos y lograron progresos notables. Les interesó la astronomía y astrología. El astrolabio medía la altura de los astros.
arquitectura medieval es una de las glorias del Islam. Se apreciaba a poetas y escritores. Escribieron fábulas, aventuras e historias de amor y romance. El Islam medieval cultivó otros oficios. Esta espada de un sultán está incrustada con metales preciosos. Esto era especialidad de Damasco. La industria árabe fue y esencialmente es un asunto de oficio y habilidad individual. Las fábricas se basan en la empresa familiar. Se creó un modo de vida culto, estético e intelectual. Antiguas colonias griegas, pueblos dominados por persas y bizantinos, sutiles sirios, egipcios de antigua sabiduría, adoptaron el Islam. Hablaron y escribieron en lengua árabe, cada una con su propia aportación a la cultura y conocimientos del imperio. Los árabes se imbuyeron en la sabiduría de sus subyugados, escribió un historiador. Los logros en arte y ciencia se deben en gran parte a su tolerancia y a la gran apertura de los árabes del Imperio Islámico de la Edad Media. Narrado en español por José Luis Palomera de la Red, con la colaboración de Marco Antonio Figueroa. Fue la nostalgia de este hombre la que hizo llegar las primeras